Publio Licinio Valeriano nació hacia el año 200 después de Cristo, durante el reinado del emperador Septimio Severo, en el seno de la gens Licinia, una de las familias más antiguas e influyentes de Roma. Su familia, de tradición senatorial y estrechamente vinculada a la capital y a las magistraturas romanas, aseguraba su posición dentro de la élite romana. Aunque no se conoce con exactitud su lugar de nacimiento, es probable que fuera Roma o alguna región de Italia central, en línea con las raíces etruscas de la gens Licinia, tradicionalmente asentada en Etruria, lo que hace poco probable un nacimiento en las provincias. De los primeros años de Valeriano se conserva poca información, aunque se sabe que contrajo matrimonio con Egnatia Mariniana, con quien tuvo un hijo llamado Publio Licinio Ignacio Galieno. Algunos autores sugieren que Egnatia Mariniana también pudo haber sido la madre de su segundo hijo Licinio Valeriano, aunque otras fuentes señalan que si bien ambos eran hijos de Valeriano, no compartían la misma madre. Como es ampliamente aceptado, Egnatia Mariniana debió morir antes de que Valeriano accediera al trono, hecho confirmado por su deificación y la acuñación de monedas conmemorativas con su imagen tras su fallecimiento. De este modo, algunas fuentes relatan que tras la muerte de Egnatia Mariniana, Valeriano habría contraído un segundo matrimonio con Cornelia Galonia, quien según ciertas reconstrucciones, podría haber sido la madre de Licinio Valeriano. Sin embargo, su identidad y existencia no están plenamente confirmadas por las fuentes antiguas. En lo que respecta a su carrera política, se sabe que Valeriano desarrolló una trayectoria larga y prestigiosa dentro de la aristocracia romana, en gran medida porque provenía de una antigua y respetada familia senatorial, lo que le permitió acceder tempranamente a los más altos cargos del Estado. Esta trayectoria culminó con su acceso al consulado, que ejerció por primera vez como cónsul sufecto en una fecha cercana al año 238 después de Cristo. Para ese mismo año, Valeriano ya ostentaba el cargo de primer senador, como miembro de mayor dignidad del Senado romano y primero en tomar la palabra en las deliberaciones, una distinción de gran honor reservada a hombres de reconocido prestigio. Aunque este título no comportaba un poder ejecutivo directo, la enorme autoridad moral que conllevaba le permitía marcar el tono del debate político y orientar las decisiones del Senado. Esta circunstancia llevó a Gordiano I a negociar con Valeriano el reconocimiento senatorial de su proclamación como emperador, cuando se alzó contra el gobierno de Maximino el Tracio. De hecho, siendo una de las figuras más influyentes de Roma, Valeriano desarrolló su carrera en un periodo especialmente convulso de la crisis del siglo III, iniciada tras la muerte de Alejandro Severo, y caracterizada por guerras civiles recurrentes y el acceso al poder de generales respaldados por la fuerza militar. Durante estos años se sucedieron rápidamente numerosos emperadores, entre ellos Maximino el Tracio, Gordiano I y Gordiano II, Pupieno y Balbino, Gordiano III, Filipo el Árabe y Decio, reflejo de la profunda inestabilidad política que marcó esta etapa del Imperio Romano. Fue precisamente durante el reinado de Decio cuando el emperador, impulsado por su deseo de restaurar las antiguas tradiciones romanas, intentó revivir el cargo de censor como símbolo del orden moral republicano, dotándolo de amplias atribuciones legislativas y ejecutivas. Con este propósito, Decio solicitó al Senado que designara a un candidato para ocupar la magistratura, y la elección recayó en Valeriano, quien según las fuentes rechazó formalmente el nombramiento. Pese a ello, la confianza de Decio en Valeriano no se vio mermada, y por el contrario, le confió la administración civil del imperio, convirtiéndolo en una figura central del gobierno y encargado de los asuntos en Roma, mientras él emprendía su última y desafortunada campaña militar en Ilírico contra los godos en el año 251 después de Cristo. El emperador Decio y su hijo Herenio Etrusco murieron aquel mismo año en la batalla de Abrito, y tras conocerse la noticia de la derrota, las legiones del Danubio proclamaron emperador a Treboniano Galo, gobernador de la provincia de Moesia Superior y quizá también de Moesia Inferior, donde tuvo lugar la batalla. Sin embargo, Treboniano Galo no tardó en granjearse la impopularidad entre las tropas, ya que tras asumir el poder en un contexto marcado por la catástrofe de Abrito y la caída de su predecesor, optó por sellar una paz precipitada y humillante con los godos. En virtud de este acuerdo, el emperador se comprometió a pagar un tributo anual para evitar nuevas incursiones en territorio imperial, una concesión que muchos consideraron indigna y contraria al honor y a la tradición de Roma. Tras ello, Treboniano Galo abandonó la frontera del Danubio para dirigirse a Roma con el fin de consolidar su autoridad y enfrentar la epidemia de peste que azotaba la capital, dejando al mando de la estratégica región danubiana a Marco Emilio Emiliano. No obstante, en Roma aún residían Hostiliano, hijo menor de Decio, y su madre Herennia Etruscila, por lo que,
Consciente de la fragilidad de su posición, Treboniano Galo elevó a Hostiliano a la dignidad de Augusto, compartiendo con él el trono para calmar a la población, evitar un nuevo conflicto civil y proyectar una imagen de unidad ante el ejército y el Senado. Sin embargo, poco después de asumir el título de coemperador, Hostiliano falleció aparentemente a causa de la epidemia de peste que asolaba Roma. Con la muerte de Decio y sus 2 hijos, Treboniano Galo vio la oportunidad de consolidar su poder y asegurar el futuro de su linaje, elevando a su propio hijo Volusiano al rango de coemperador. A pesar de que Treboniano Galo intentó instaurar su propia dinastía y asegurar una frágil paz con los godos, su gobierno estuvo lejos de ser tranquilo, pues, además de la peste que asolaba Roma y de las graves dificultades internas, surgió una nueva amenaza en las fronteras orientales del imperio. En el año 252 después de Cristo, el rey persa Sapor I, decidido a aprovechar la debilidad del imperio romano en aquel momento, comenzó a intervenir activamente en los asuntos de Armenia, un territorio clave en el delicado equilibrio de poder entre Roma y Persia. Con el objetivo de destronar al monarca armenio favorable a Roma e imponer en su lugar a un soberano alineado con los intereses persas, Sapor I envió a sus agentes, quienes lograron asesinar al rey cliente romano Tiridates II. Tras la muerte del monarca, sus hijos se vieron obligados a buscar refugio en territorio romano y a solicitar protección frente a la creciente amenaza persa, un hecho que marcaría el inicio de la Segunda Guerra Romano-Sasánida. Hacia finales del año 252 después de Cristo, los persas sasánidas lanzaron una ofensiva que les permitió conquistar varias ciudades de Mesopotamia y avanzar hacia Capadocia y Siria. En este contexto, los romanos fueron sorprendidos mientras intentaban concentrar sus fuerzas para frenar la invasión sasánida, y sufrieron una derrota devastadora en la batalla de Barbalisos, en las proximidades de la actual ciudad siria de Alepo. Tras esta victoria, las fuerzas de Sapor I continuaron su avance hacia el Mediterráneo poniendo en grave peligro la seguridad del Imperio Romano y no fue hasta la conquista persa de Antioquía, principal metrópoli del Oriente Romano, cuando detuvieron su avance, ya que muchos de sus soldados, satisfechos con el botín obtenido, decidieron regresar a su tierra. Se relata que, en este contexto y probablemente hacia el año 253 después de Cristo, algunos nobles locales en Siria organizaron sus propias fuerzas, destacando entre ellos Uranio, sacerdote de Elgabal en Emesa, quien logró reunir un contingente y defender su territorio, rechazando a los persas que aún avanzaban en la región. Sin embargo, la falta de autoridad de Treboniano Galo, los altos impuestos y el caos general que sacudía el imperio, junto con los éxitos de Uranio, le permitieron consolidar su prestigio, rebelarse y proclamarse emperador bajo el nombre de Uranio Antonino. Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Romano-Sasánida, Treboniano Galo permaneció en Roma, más inclinado a atender a los habitantes de la capital y afrontar la epidemia de peste que a emprender una política exterior activa. No obstante, delegaba en su hijo Volusiano la supervisión de las provincias, donde éste ejercía cierta autonomía en la toma de decisiones, y algunas fuentes incluso señalan que Volusiano llegó a desplazarse hacia Oriente ante la amenaza de una nueva campaña persa. Asimismo, en ese mismo año, hacia el año 253 después de Cristo, ante la necesidad de garantizar la estabilidad interna mientras se enfrentaba a los persas, Treboniano Galo nombró a Valeriano gobernador de las provincias de Nórico y Recia, regiones de gran importancia estratégica por su frontera alpina y su papel como corredor entre Italia, la Galia y las provincias del Danubio, zonas frecuentemente amenazadas por tribus germánicas y alamanes. Dada la urgencia del conflicto contra Sapor I, es probable que Valeriano no solo consolidara la seguridad en la frontera, sino que también organizara y entrenara tropas de las guarniciones y reuniera fuerzas confiables para futuras campañas frente a la creciente amenaza del imperio sasánida en Oriente. No obstante, todos los preparativos de Treboniano Galo para hacer frente a Sapor I se vieron nuevamente trastocados, cuando algunas tribus godas, a pesar de los esfuerzos del emperador por mantener la paz mediante sobornos, rompieron el tratado e iniciaron incursiones en territorio romano. Esta situación, sumada a la infructuosa guerra contra Persia, generó una creciente frustración entre los soldados destacados en el Danubio, impacientes por la inacción militar de Treboniano Galo y la falta de un poder central efectivo. Aprovechando este clima de tensión, Marco Emilio Emiliano, gobernador de las provincias danubianas de Moesia y Panonia, se negó a seguir pagando tributos a los godos, y en lugar de cumplir con esa obligación, desvió los recursos para sus propios fines, utilizándolos para mantener a sus legiones y consolidar su poder, ganándose así el apoyo de las tropas de la región.
En consecuencia, ante la falta de pago del tributo acordado ese mismo verano, una confederación de tribus godas cruzó la frontera e invadió nuevamente la región del Danubio. Sin embargo, Emiliano, decidido a mantener a raya a los godos y a defender el territorio del Danubio, reaccionó con rapidez y lanzó un ataque sorpresa contra los invasores en la provincia bajo su mando. La contraofensiva de Emiliano fue un éxito rotundo, ya que los romanos sorprendieron a los godos, aniquilando a gran parte de ellos y persiguiéndolos hasta su propio territorio, lo que culminó en una incursión más allá del Danubio, en tierras godas, donde se obtuvo un abundante botín y se liberó a numerosos prisioneros romanos. Al lograr una victoria que pocos creían posible, Emiliano demostró su capacidad como comandante militar y se ganó la admiración y plena confianza de sus tropas. Envalentonadas por el triunfo y convencidas de que Emiliano era el hombre capaz de restaurar el poder del imperio romano frente a la incapacidad militar del emperador Treboniano Galo, las legiones del Danubio lo aclamaron emperador hacia el mes de julio del año 253 después de Cristo. Acto seguido, Emiliano abandonó el frente danubiano y emprendió una rápida marcha hacia Roma, decidido a enfrentarse a Treboniano Galo y a su hijo Volusiano antes de que pudieran reaccionar. Cuando llegaron a Treboniano Galo las noticias de que Emiliano pretendía usurpar el poder y avanzaba apresuradamente hacia la capital por la vía Flaminia, el emperador obtuvo el respaldo del Senado romano, que declaró a Emiliano enemigo del Estado, tras lo cual, junto con su hijo Volusiano, abandonó Roma al frente de un ejército para salir al encuentro del usurpador. Asimismo, algunas fuentes relatan que Treboniano Galo, obligado por la rapidez de los acontecimientos a improvisar una respuesta militar, solicitó auxilio a varios gobernadores provinciales, entre ellos a Valeriano, gobernador de Nórico y Recia. Sin embargo, Emiliano, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, actuó con determinación y firmeza, obteniendo una ventaja inicial gracias a la rapidez de sus movimientos y logrando forzar el enfrentamiento, antes de que Valeriano pudiera reforzar las filas de Treboniano Galo y Volusiano. La contienda entre el usurpador y los coemperadores tuvo lugar en agosto del año 253 después de Cristo, cerca de la ciudad de Interamna, la actual Terni, en el sur de Umbría. Según algunas fuentes, el ejército de Treboniano Galo se dispersó ante el avance de Emiliano, quien se proclamó vencedor, tras lo cual Treboniano Galo y su hijo Volusiano huyeron hacia el norte, aunque poco después fueron asesinados cerca de Foro Flaminio, la actual San Giovanni Profiamma, por miembros de su propia guardia pretoriana, que esperaban obtener una recompensa por su traición. No obstante, otras fuentes sostienen que en realidad no llegó a producirse una batalla, ya que, al conocerse que Emiliano había entrado en Italia y avanzaba con rapidez, las tropas de Treboniano Galo y Volusiano, temiendo una derrota segura, se amotinaron y asesinaron a ambos coemperadores en Interamna, uniéndose posteriormente al bando de Emiliano. Tras la muerte de ambos coemperadores, Emiliano prosiguió su marcha hacia Roma, y aunque el Senado lo había declarado inicialmente enemigo público, tras una breve oposición terminó por reconocerlo como emperador legítimo. Entonces Emiliano se presentó en Roma como un emperador soldado, un general al servicio del Estado, articulando su propaganda en torno a su capacidad como comandante militar y destacando especialmente su victoria sobre los godos, lograda cuando pocos la consideraban posible, lo que lo proyectaba como el hombre idóneo para restaurar el poder del Imperio Romano. Sin embargo, Emiliano no era consciente de que aún faltaba una pieza clave para consolidar su poder, ya que Valeriano, al frente de su ejército y que no había llegado a tiempo para reforzar a Treboniano Galo y Volusiano, se negó a aceptar su designación como emperador. Las tropas de Recia y Nórico, leales a Valeriano, proclamaron a su comandante como emperador y comenzaron su marcha hacia Roma con el objetivo de poner fin al reinado de Emiliano. Cabe destacar que algunas fuentes sugieren que el ejército de Valeriano solo se movilizó después de la muerte de Treboniano Galo, buscando respaldar su propia candidatura al poder, por lo que no queda del todo claro que su intención inicial fuera reforzar a Treboniano Galo y Volusiano. Fuera como fuera, Valeriano no era un usurpador común, ya que a diferencia de la mayoría de los generales que alcanzaron el poder durante la crisis del siglo III, como Emiliano, quienes surgieron de guerras civiles, Valeriano procedía de una familia noble de rango senatorial. Por ello, su sublevación tuvo un efecto devastador sobre los hombres de Emiliano, quienes, temerosos de la superioridad de Valeriano y de provocar una nueva guerra civil, se amotinaron cuando las tropas de Valeriano se acercaron a las de Emiliano cerca de Spoletium a comienzos de septiembre del año 253 después de Cristo. Los propios soldados acabaron con la vida de Emiliano, se unieron al ejército de Valeriano y proclamaron a este último emperador para preservar sus propias vidas.
tras poner fin al breve reinado de Emiliano, que apenas duró alrededor de un mes entre la muerte de Treboniano Galo y su propio asesinato, Valeriano se dirigió hacia Roma, donde el Senado reconoció rápidamente su nombramiento, no solo por temor a posibles represalias, sino, sobre todo, por considerarlo uno de los suyos. De igual manera, Valeriano fue reconocido como emperador por todas las legiones romanas, consolidando así su posición en el poder. A pesar de ser un comandante sobresaliente y un gobernante muy capaz, Valeriano era consciente de que el imperio atravesaba una situación extremadamente difícil, por lo que su primer acto como emperador fue solicitar al Senado la ratificación de la elevación de su hijo mayor, Publio Licinio Ignacio Galieno, al título de Augusto, reconociendo así la necesidad de compartir con él la ardua tarea de defender las fronteras del imperio. A su llegada al trono, Valeriano decretó también una damnatio memoriae contra Emiliano, es decir, una condena de su memoria, ordenando que su nombre fuera eliminado de los registros oficiales y que se borrara cualquier vestigio que pudiera evocar su breve reinado. Por otra parte, la marcha de Valeriano hacia Italia, llevándose consigo gran parte de los ejércitos destinados a la defensa del Rin para enfrentarse a Emiliano, dejó gravemente debilitadas las regiones fronterizas renanas, circunstancia que pueblos bárbaros como alamanes y francos aprovecharon de inmediato para penetrar en el territorio romano y saquearlo. La situación no era más favorable en los demás frentes, ya que en el Danubio los godos, convertidos tras la batalla de Abrito en uno de los enemigos más temibles de Roma, lanzaron una nueva incursión que los llevó hasta Grecia. Avanzaron inicialmente con la intención de atacar Tesalónica, pero, tras ser rechazados por sus defensores, se dirigieron hacia Atenas, saqueando a su paso amplias regiones de la Grecia central, antes de que su avance fuera finalmente contenido. Asimismo, en Oriente, las fuerzas persas de Sapor I habían devastado amplias zonas de las provincias orientales, poniendo en grave peligro la estabilidad romana en la región y evidenciando la incapacidad del imperio para contener simultáneamente las amenazas en todos sus frentes. Ante esta situación de emergencia y la imposibilidad de que un solo emperador pudiera atender de forma eficaz todas las fronteras del imperio, Valeriano y su hijo Galieno optaron por una división práctica del poder, repartiéndose las responsabilidades imperiales. De esta manera, Valeriano asumió el control de Oriente para hacer frente a la amenaza persa, mientras que Galieno quedó al frente de Occidente, encargado de contener las incursiones bárbaras en las fronteras del Rin y del Danubio. En este contexto, Valeriano y Galieno fueron designados cónsules ordinarios para los años 254 y 255 después de Cristo, una medida destinada a reforzar su legitimidad y consolidar el poder imperial mientras cada uno marchaba a su respectivo frente. De esta manera, Valeriano no permaneció mucho tiempo en Roma y se dirigió rápidamente hacia Oriente, donde la situación era crítica, ya que Antioquía había caído en manos de los persas, Armenia había sido ocupada por Sapor I, y además, el usurpador Uranio Antonino se había proclamado emperador en la provincia romana de Siria. No obstante, a medida que Valeriano y su ejército se aproximaban a la región, Uranio parece ser que moderó sus aspiraciones, ya fuera como resultado de algún tipo de acuerdo, o más probablemente, ante la imposibilidad de oponer una resistencia efectiva. De este modo, Valeriano consiguió neutralizar el intento de usurpación de Uranio sin necesidad de un enfrentamiento abierto y pudo concentrar plenamente sus esfuerzos en afrontar la amenaza del imperio sasánida. Asimismo, Valeriano logró recuperar con su ejército la estratégica ciudad de Antioquía, que había sido tomada y parcialmente destruida por los persas pocos años antes. El mismo emperador supervisó la reconstrucción de Antioquía y reorganizó las defensas militares romanas en Oriente, apoyándose en destacados notables sirios para consolidar su autoridad en la región, en medio de una guerra casi continua contra Sapor I, marcada por enfrentamientos prolongados y cambios constantes en el control territorial. Aunque se desconocen los detalles precisos del desarrollo de las campañas de Valeriano durante sus primeros años de gobierno, logró pacificar Cilicia y Capadocia, y restableció la provincia de Siria bajo el control romano. Mientras Valeriano permanecía en Oriente intentando restablecer el control sobre las provincias orientales del imperio, su hijo Galieno pasó la mayor parte de esos años en las provincias del Rin, donde dirigió importantes campañas militares contra alamanes y francos entre los años 255 y 256 después de Cristo. Según las fuentes, obtuvo varias victorias y logró alcanzar un acuerdo con uno de los líderes germánicos, quien se comprometió a contener a otros grupos bárbaros y a impedir nuevos cruces del Rin. Estas acciones le permitieron mantener a las tribus germánicas alejadas de la frontera, derrotar a los contingentes que intentaron atravesar el limes renano y reforzar una serie de fortificaciones romanas a lo largo del mismo.
Como reconocimiento a estos éxitos, Galieno fue honrado con el título de Germanicus Maximus. Sin embargo, aunque Galieno logró mejorar de manera temporal la situación en las provincias occidentales mientras defendía la frontera del Rin, pronto surgieron nuevos problemas, esta vez en la frontera danubiana. Entre los años 255 y 256 después de Cristo, los godos aprovecharon que ambos coemperadores se encontraban ocupados en sus respectivos frentes para reanudar sus ataques, y en esta ocasión lo hicieron por mar, lanzando incursiones a lo largo de las costas de Asia Menor tras haberse apoderado de numerosas embarcaciones en el Bósforo Cimerio, aliado de Roma. Partiendo desde la península de Crimea, navegaron por el Mar Negro hasta la desembocadura del río Fasis y avanzaron sobre Pitius, la actual Pitsunda, ciudad que lograron ocupar, para después continuar su avance hacia la estratégica Trapezunte, la actual Trebisonda, de la que también se apoderaron, agravando de forma considerable la situación en el litoral oriental del imperio. La magnitud del botín obtenido en esta incursión marítima propició que poco después, una nueva expedición goda volviera a atravesar el Mar Negro, esta vez en dirección a la costa occidental. Los godos avanzaron hacia las proximidades de Bizancio, la actual Estambul, y asaltaron Calcedonia, así como otras importantes ciudades de Bitinia, entre ellas Prusa, Apamea y Cius, mientras que Nicomedia y Nicea fueron incendiadas, profundizando aún más la crisis en la región. En el transcurso de esta expedición, las fuentes relatan que las fuerzas godas penetraron profundamente en territorio imperial, llegando a atacar importantes centros de Asia Menor como Capadocia, Pesino y Efeso. Asimismo, durante ese mismo periodo, godos y carpos, estos últimos una tribu de Dacia asentada en las laderas orientales de los montes Cárpatos, lograron irrumpir en el norte de la provincia de Dacia. Ante la gravedad de estos ataques, Galieno se vio obligado a abandonar la frontera del Rin para trasladarse al Danubio y hacer frente a la nueva amenaza. Según relatan las fuentes, antes de partir hacia la región del Danubio, Galieno proclamó a su hijo mayor, Valeriano II, con el título de César, convirtiéndolo así en heredero oficial tanto suyo como de su padre. De esta manera, el joven Valeriano II acompañó a Galieno en las campañas danubianas de ese periodo, iniciándose de este modo en las responsabilidades militares y políticas propias de su futura condición imperial. La campaña de Galieno en el frente danubiano resultó especialmente costosa, ya que tras esta nueva oleada de invasiones de godos y carpos, los romanos perdieron la mayor parte de los territorios septentrionales de la provincia de las Tres Dacias, incluida la totalidad de Dacia Porolissensis y amplias zonas de la Dacia Superior. No obstante, Galieno logró contener a los invasores en el sur de la provincia y preservar allí la presencia romana. Como reconocimiento a esta resistencia, recibió el título honorífico de Dacicus Maximus, aunque el control imperial sobre estas regiones se vio notablemente debilitado durante aquellos años. En el año 257 después de Cristo, en plena guerra contra el imperio sasánida, Valeriano ejerció su cuarto consulado, nuevamente junto a Galieno, que desempeñaba entonces su tercer consulado. En este contexto, y pese a la urgencia que planteaba el conflicto oriental, las fuentes relatan que Valeriano, preocupado por las incursiones godas en Asia Menor del año anterior, se desplazó a Capadocia y Bitinia con el fin de aliviar la situación de las poblaciones afectadas. Asimismo, ordenó el envío de un ejército para reforzar la defensa de la estratégica fortaleza de Bizancio, cuya seguridad resultaba crucial ante la amenaza de nuevas incursiones godas. Sin embargo, se relata que la llegada de Valeriano no logró revertir la situación, pues el resurgimiento de una devastadora epidemia de peste, unido a las consecuencias del avance persa en los años precedentes, había sumido a las provincias orientales del imperio en un estado de profunda desesperación. Por su parte, la situación en el frente occidental se agravó rápidamente cuando Galieno recibió noticias de que los francos habían cruzado el Rin y logrado avanzar hasta Mogontiacum. Ante esta amenaza, Galieno se vio obligado a abandonar el frente del Danubio y regresar con urgencia a las provincias renanas. Antes de partir, dejó a su hijo Valeriano II en la frontera danubiana bajo la tutela de Décimo Lelio Ingenuo, quien probablemente ejercía un mando extraordinario como gobernador de las provincias del Ilírico. De este modo, Valeriano II permaneció en la región como encarnación de la autoridad imperial, y al mismo tiempo, como parte de su formación en los asuntos militares y de gobierno. No obstante, pese a haberle confiado la tutela de su hijo, algunas fuentes indican que Galieno y su esposa Julia Cornelia Salonina albergaban serias sospechas sobre las intenciones de Ingenuo, razón por la cual ordenó a un oficial llamado Valentiniano que lo mantuviera bajo vigilancia.
De este modo, tras abandonar las provincias danubianas y marchar con rapidez hacia el oeste, el propio Galieno acudió al frente renano, donde logró derrotar a los francos, probablemente en las proximidades de Colonia Agrippinensis, la actual ciudad alemana de Colonia, y expulsar en todo caso a los ejércitos bárbaros de toda la orilla izquierda del Rin. En este contexto de enfrentamientos casi continuos, las reiteradas campañas militares provocaron un grave deterioro de las finanzas imperiales, sometidas a una presión constante por el prolongado esfuerzo bélico. Ante esta situación, el emperador Valeriano buscó distintas fórmulas para paliar, al menos de manera parcial, el déficit del Estado. En este marco, y con el objetivo añadido de reforzar la unidad religiosa del imperio, Valeriano inició en el año 257 después de Cristo una política de persecución contra los cristianos, orientada en buena medida a la confiscación de sus bienes, lo que pone de manifiesto que la comunidad cristiana se hallaba ya firmemente asentada y que algunos de sus miembros ocupaban posiciones sociales elevadas. Valeriano formalizó esta línea de actuación mediante el envío de 2 cartas al Senado, en las que exigía la adopción de medidas severas contra la comunidad cristiana. En este contexto, ese mismo año promulgó un primer edicto que prohibía el culto cristiano y obligaba al clero a sacrificar a los dioses tradicionales romanos bajo pena de destierro. Sin embargo, al año siguiente, en el 258 después de Cristo, reforzó esta política con un segundo edicto de carácter aún más severo, en el que se condenaba a muerte a los líderes cristianos que se negaran a sacrificar a los dioses del panteón romano. Asimismo, se ordenó que los cristianos pertenecientes a los órdenes senatorial y ecuestre realizaran actos de adoración a los dioses del culto oficial bajo pena de perder sus dignidades y la confiscación de sus bienes, quedando además expuestos a la pena de muerte en caso de persistir en su negativa. Del mismo modo, se estableció que los funcionarios y miembros de la casa imperial que se negaran a adorar a las deidades romanas serían reducidos a la esclavitud y enviados a trabajar en las propiedades imperiales. La promulgación de estos edictos dio lugar a una amplia ola de persecuciones en todo el imperio, que se saldó con la ejecución y el martirio de numerosos líderes cristianos. Entre las víctimas más destacadas se encontraban los papas Esteban I y Sixto II, así como figuras que más tarde serían veneradas por la Iglesia como santos, entre ellos Cipriano, obispo de Cartago, Dionisio de París, Poncio de Cimiez, Eugenia en Roma, Patroclo de Troyes y Fructuoso de Tarragona. Conviene señalar, además, que estas persecuciones se produjeron en un contexto particularmente crítico, marcado por la devastadora epidemia que asolaba al imperio desde hacía casi una década, conocida hoy como la peste de Cipriano. Esta plaga recibe su nombre precisamente de Cipriano de Cartago, quien fue testigo directo de la epidemia y la describió con detalle en sus escritos antes de su martirio, tras el cual sería venerado por la Iglesia como San Cipriano. Durante el contexto de las persecuciones cristianas del año 258 después de Cristo, los francos aprovecharon la dispersión de las fuerzas imperiales y lanzaron una nueva incursión, atacando primero los territorios frente a Colonia y saqueando amplias zonas de la Galia. Posteriormente avanzaron hacia los Pirineos, cruzando hacia Hispania, donde sorprendieron a la población desprevenida. Los invasores avanzaron devastando y saqueando numerosas ciudades pertenecientes a las provincias romanas de la Tarraconense, la Cartaginense y la Bética, acumulando un considerable botín. Una parte de estos contingentes francos prosiguió su marcha hasta el Fretum Gaditanum o Fretum Herculeum, el actual estrecho de Gibraltar, donde se apoderaron de la flota romana y cruzaron a África, alcanzando incluso las costas de la Mauritania romana. Mientras tanto, otros grupos permanecieron en la península ibérica, continuando sus saqueos y agravando aún más la desestabilización del territorio. Parece ser que, al regresar a sus territorios cargados de botín, parte de los contingentes francos fue interceptada por Galieno y sus soldados durante su paso por la Galia hacia la frontera del Rin, logrando derrotarlos y restablecer cierta seguridad en la región. Como reconocimiento a este éxito, Galieno recibió nuevamente el título honorífico de Germanicus Maximus. A pesar de la victoria parcial de Galieno, tanto él como Valeriano recibieron pronto una noticia devastadora, ya que su hijo y nieto, Valeriano II, había fallecido en circunstancias lo suficientemente sospechosas como para despertar la desconfianza hacia Décimo Lelio Ingenuo, encargado de su tutela. Ante esta situación, Galieno intentó degradar a Ingenuo, pero este contaba con un amplio respaldo entre las guarniciones de Ilírico y las élites provinciales, lo que dificultaba cualquier acción directa en su contra. Tras la muerte de Valeriano II, y probablemente por iniciativa de su padre Valeriano, Galieno nombró a su segundo hijo, Publio Licinio Cornelio Salonino, con el título de César, con el objetivo de asegurar la continuidad de la dinastía iniciada por Valeriano y mantener la autoridad imperial frente a los desafíos internos y externos.
Resulta llamativo que el segundo hijo de Valeriano y hermanastro del emperador Galieno, Valeriano el Menor, quedara relativamente al margen de la gestión directa del poder imperial. No obstante, las fuentes indican que alcanzó una notable carrera senatorial, ya que en algún momento entre los años 253 y 264 después de Cristo, fue nombrado cónsul sufecto, y posteriormente, en el año 265 después de Cristo, accedería al consulado ordinario, lo que demuestra que pese a su discreto papel político, mantuvo una posición destacada dentro de la élite del imperio. En este contexto, mientras Galieno permanecía concentrado en la defensa de la frontera del Rin, el territorio imperial volvió a verse sacudido por nuevas incursiones bárbaras, entre las que destacaron varias de especial gravedad. En una fecha imprecisa, situada entre los años 258 y 260 después de Cristo, una coalición de pueblos formada por cuados, marcomanos, yácigos y roxolanos lanzó una ofensiva devastadora contra la provincia de Panonia. Durante estos ataques fueron saqueados importantes núcleos urbanos y militares, entre ellos Aquincum, en la actual Budapest, así como la fortaleza estratégica de Intercisa, mientras amplias zonas rurales quedaron despobladas, provocando una profunda desorganización económica y demográfica en toda la provincia. Asimismo, las fuentes mencionan una nueva incursión germánica, atribuida probablemente a los marcomanos o a la tribu de los jutungos, que consiguió avanzar hasta las inmediaciones de Rávena antes de ser finalmente contenida y rechazada por las fuerzas romanas. Otros relatos aluden asimismo a incursiones de francos y alamanes en las provincias occidentales, que llegaron incluso al norte de Italia, provocando una profunda conmoción en Roma. Consciente del grave peligro que amenazaba a la península itálica, Galieno se trasladó personalmente para hacer frente a la invasión. Antes de partir, dejó a su hijo Salonino en Colonia Agripina, junto al prefecto del pretorio Silvano, con el objetivo de mantener visible la autoridad imperial en la frontera y encomendar, junto a varios generales, la defensa del limes renano frente a nuevos ataques germánicos. Una vez en la zona de operaciones, Galieno logró derrotar a francos y alamanes en el año 260 después de Cristo, en las cercanías de Mediolanum, la actual Milán. En este mismo periodo, ante la grave situación de la Alta Panonia, devastada por las incursiones bárbaras de años anteriores, Galieno optó por una solución diplomática y negoció con los marcomanos, permitiendo que algunos de sus grupos se establecieran en territorio romano al sur del Danubio. Esta medida tenía como objetivo repoblar los campos arrasados por las invasiones previas y, como parte del acuerdo, los marcomanos probablemente asumieron la defensa de la frontera frente a otras tribus bárbaras. Las fuentes mencionan además que Galieno contrajo un matrimonio secundario o tomó como concubina a Pipa, hija del rey o príncipe de los marcomanos, como parte de esta alianza política. A este cúmulo de caos e inestabilidad que afectaba al frente occidental bajo el mando de Galieno se sumaron también graves disturbios en el norte de África. En las provincias de Mauretania Caesariensis y Numidia, un caudillo bereber llamado Faraxen encabezó una prolongada rebelión contra la autoridad romana. El conflicto fue largo y difícil de sofocar, pero finalmente la revuelta fue aplastada hacia los años 259 y 260 después de Cristo, lo que permitió restablecer, al menos de forma provisional, el control imperial en la región. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban en el frente occidental, Valeriano se mantenía firme en la defensa de las provincias orientales del imperio. Sin embargo, la situación pronto se tornó desfavorable, pues a comienzos del año 260 después de Cristo, y aprovechando que Valeriano había abandonado las provincias fronterizas para hacer frente a las incursiones godas en Asia Menor, el rey persa Sapor I lanzó una nueva ofensiva sobre territorio romano, avanzando contra Edesa y Carras, ciudades que fueron sometidas a asedio. Al ser informado de esta nueva invasión, Valeriano se vio obligado a marchar hacia Edesa para enfrentarse a los persas. Las fuentes relatan que, en aquel contexto, tanto las fuerzas romanas como las sasánidas se vieron gravemente diezmadas por un brote de peste, que debilitó de forma crítica a ambos ejércitos y agravó aún más la situación militar. Ante un escenario que se había vuelto insostenible, algunas fuentes señalan que Valeriano no se sintió con fuerzas para revertir la situación, y con la intención de poner fin a la guerra mediante compensaciones económicas, envió una embajada a Sapor I. Sin embargo, el monarca persa la rechazó sin alcanzar ningún acuerdo y solicitó reunirse personalmente con el emperador, para tratar los términos que considerase oportunos. De este modo, Valeriano llegó a Edesa con la intención de liberar la ciudad y poner fin al asedio persa.
la mayoría de las fuentes antiguas relatan que se produjo una gran confrontación, conocida como la Batalla de Edesa, cuyos detalles no se conocen con precisión, en la que el ejército romano fue duramente derrotado por las fuerzas sasánidas. En el transcurso de esta derrota, el propio Valeriano fue capturado junto al prefecto del pretorio, varios oficiales y miembros del orden senatorial. No obstante, otras fuentes ofrecen una versión distinta y sostienen que el emperador acudió a parlamentar con Sapor I, tras aceptar sus exigencias, y que fue entonces cuando, de manera repentina y sin que llegara a firmarse la paz, fue capturado por el monarca persa. Existe asimismo un tercer relato según la cual Valeriano, temiendo una posible conspiración por parte de sus propias tropas, desmoralizadas y con claros signos de motín, habría solicitado una suerte de asilo al rey persa Sapor I para ponerse a salvo de sus propios soldados, quedando de este modo bajo custodia enemiga. Fuera cual fuera la forma exacta de su captura, la caída de Valeriano en manos persas dejó al oriente romano prácticamente a merced de Sapor I, quien lanzó una nueva ofensiva desde su cuartel general en Nisibis. Como resultado, amplias regiones del imperio como Siria, Cilicia y Capadocia sufrieron la ocupación y devastación de las fuerzas sasánidas, lo que supuso uno de los golpes más graves para la autoridad romana en Oriente durante el siglo III. En cuanto al destino personal de Valeriano, las fuentes son escasas y contradictorias. Es posible que Sapor I intentara inicialmente negociar su liberación a cambio de un rescate, aunque no existe constancia de que tal acuerdo llegara a materializarse. Tras estos hechos, algunos autores cristianos interpretaron la derrota y captura del emperador como un castigo divino, vinculado a las persecuciones de Valeriano contra los cristianos, y transmitieron una versión de su final profundamente hostil hacia su figura. Según estos relatos hostiles, Sapor I habría reducido a Valeriano a una humillante condición de esclavitud, utilizándolo incluso como apoyo para montar a caballo. Posteriormente, siempre de acuerdo con estas fuentes, el mismo Valeriano habría ofrecido un enorme rescate por su liberación, pero aún así fue ultrajado de forma extrema, siendo obligado a ingerir oro fundido, ejecutado y finalmente despellejado. Su cuerpo habría sido rellenado con paja y estiércol, y su piel conservada como trofeo y exhibida en un templo persa, posiblemente en Susa, como símbolo de la victoria sasánida sobre Roma. No obstante, los historiadores modernos consideran estas descripciones como relatos propagandísticos, profundamente marcados por la animadversión religiosa de ciertos autores cristianos, y subrayan que el destino real de Valeriano sigue siendo incierto. Existe, además, una última versión considerada por muchos historiadores como la más verosímil, según la cual Sapor I habría trasladado a Valeriano y a los soldados romanos capturados a distintas ciudades del interior del imperio sasánida. Los prisioneros habrían sido empleados en importantes proyectos de ingeniería, entre ellos la llamada Presa del César, cerca de Susa, una obra que refleja claramente la pericia técnica romana. De acuerdo con esta tradición, no puede descartarse que Valeriano permaneciera en cautiverio hasta su muerte o incluso que, una vez concluidas estas construcciones, hubiera sido finalmente liberado. Las fuentes también mencionan que varios reyes clientes próximos a Sapor I solicitaron su liberación, temerosos de una futura represalia romana. Así concluyó la vida de Valeriano, que murió con alrededor de 60 años y pasó a la historia como el primer emperador romano capturado por un enemigo extranjero, falleciendo en cautiverio entre los persas. Su destino supuso un golpe devastador para el prestigio de Roma y simbolizó la extrema fragilidad del imperio en aquel momento. Valeriano había gobernado durante unos 7 años, en asociación con su hijo Galieno, durante uno de los periodos más críticos y convulsos de la historia del Imperio Romano.